Este video está dedicado a los jóvenes que, como Natalia, viven con una chispa de esperanza, a quienes creen que este mundo ya no lo podemos arreglar. Habemos algunos infiltrados en el sistema, que somos aliados de disidentes e incidentes. Si eres joven y estás buscando un camino de esperanza, este video lo hicimos para ti. Entonces, ¿cómo empezaste a querer cambiar el mundo? Muy buena pregunta. La verdad, todo fue gracias a mi familia, la educación que me han dado mis papás desde que tengo 7 años, en involucrarme en la sociedad, estar enterada de qué es lo que ocurre, de qué manera podemos apoyar. Todo eso, desde temprana edad, la verdad me ayudó mucho a, conforme iba creciendo, aprendiendo nuevas cosas y viendo qué temas me llamaban la atención para yo querer participar y formar parte de, fue lo más importante para mí. ¿Qué te parece si me das un tour por la escuela en lo que platicamos? Perfecto, sí. Ponte cómodo para escucharnos como podcast o súmate a nuestra caminata por el Colegio San José, un centro educativo que trascendió en el tiempo como el resultado de un hombre que, como nosotros, creyó firmemente que podía cambiar el mundo. Y lo hizo. ¿De qué manera o qué fue lo que sucedió en tu vida para tú querer empezar a cambiar el mundo? A ver, la anécdota fácil, es decir, empecé como a los 14, 15 años, fue haciendo ciclismo. Okay. La parte interesante es que empezó haciendo comunidad en Cancún y con el tiempo la intención fue cómo crecer la pasión que sentimos. Se hizo una página en Facebook que se llamaba Riders Cancún. Y con Riders llegamos a una audiencia muy grande. Ya era en todo el país, ¿no? El chiste es que ya en 2017 se da el terremoto en Ciudad de México y se nos ocurre en la página de Riders empezar a publicar logística, rutas, para que los mismos ciclistas pudiesen ayudar y pudiesen cooperar para víveres, para auxilio. Digamos que fue algo muy natural. Hay una comunidad, hay un medio, hay un canal, y además yo creo que fue un espacio muy conmovedor. Yo creo que fue más en ver lo que le dolía al país. Siento que fue un nivel de impotencia por sentir que estaba tan lejos, pero también un nivel de incidencia en darme cuenta que ya no estábamos tan lejos en un mundo digitalizado, globalizado, con comunidad. No sé, ese cambio de perspectiva de darme cuenta lo fácil que es generar un impacto tan grande, y yo creo que eso fue de lo que despertó en mí las ganas de construir cosas, ¿no? Yo creo que desde chiquito vas amando este proceso de dejar pequeñas huellas positivas. Sí, claro. Pero cuando ves algo que dices, mira de qué tamaño se puede construir, te cambia la vida. Ves que hay algo que no funciona y te das cuenta que puedes arreglar algo. Podría decir que ese fue el inicio. Sí. Y es como muy interesante también, empiezas con algo, pero ya en todos los ámbitos de tu vida ya vas conectando. Aquí se puede hacer esto, aquí se puede hacer esta otra iniciativa y la cabeza te empieza a volar con muchas ideas. Y algo de lo más hermoso es que en el camino vas conociendo otras personas maravillosas y te das cuenta que además no estás solo para hacerlo. Exacto, sí. Eso es de lo más bonito. A ver, yo tengo una pregunta similar para ti. Entiendo que tú empezaste en el mundo del activismo a través de la familia. Ajá. Platícame esos proyectos familiares. Bueno, de los primeros proyectos familiares que desarrollamos, el primero fue una colecta de zapatos escolares. Ok. La dinámica fue asistir a diferentes escuelas particulares para hacer esa convocatoria con los estudiantes. Los pares de zapatos que ya no utilizaban, los estudiantes los donaban. Ok. Juntábamos un buen número y ya esos zapatos nosotros los donábamos a las comunidades regulares con los estudiantes que requirieran de un par de zapatos. Ok. ¿Fue algo familiar? Sí. Mi papá fue el que llevó la batuta en ese proyecto, pero ahí nos metía a mí y a mi hermano a participar, que si vamos por los zapatos, que si ahora este día los vamos a llevar a entregar, ayúdenme. Es un trabajo de colaboración. Totalmente. Y creo que integrar, porque muchas veces se puede entender que ese tipo de actividades, no, solo los adultos pueden formar parte de, más bien en ese tipo de actividades también es importante involucrar a los niños y a los jóvenes, porque de esa forma, en la práctica,
pueden ir entendiendo y aprendiendo muchas cosas, como el altruismo, el apoyar a los demás, el conocer que hay otras personas que tienen ciertas carencias y ver de qué manera trabajar para apoyar en esos aspectos. ¿Qué estrategias usas para incentivar a los jóvenes? Yo, como lo he trabajado, es hasta cierto punto dando el ejemplo. No solamente yo participando en este tipo de actividades, sino cada oportunidad que tengo de compartir, hablar, invitarlos a formar parte de estas actividades y obviamente darle un seguimiento. ¿Qué te parece esta actividad? ¿Te gustaría trabajar en otro proyecto? ¿Se te ocurre alguna idea? ¿Qué te gustaría hacer? Dar como ese seguimiento. Más que nada ahora con los jóvenes es algo que me impulsa a seguir buscando estas oportunidades. Es un hecho que hay una profunda apatía. O sea, ¿de qué forma lo ves? ¿De qué forma tú lo aprecias? creo que la apatía que estamos viviendo en las nuevas generaciones tiene mucho más que ver una clase de nihilismo posmoderno. Ok. O sea, ¿qué decían los filósofos alemanes de la posguerra, no? Ya nos dimos cuenta lo frágil que es la vida, lo sencillo que es que nos arrebaten todo lo que tenemos, y vivir se vuelve apenas la experiencia de reconocer el entorno y aceptarlo tal cual es, sin mucha expectativa de lo que puede o no ser la vida. No sé, es una clase de existencialismo en donde, a ver, ya entendí que está complicado, ya entendí que el mundo se está cayendo a pedazos, ya entendí que nos está llevando la tiznada, pero ¿y qué hago? Las grandes corporaciones, las grandes instituciones, que los políticos, que esto, que lo otro, o sea, todo es tanto un problema que las nuevas generaciones dicen, bueno, ¿y luego? O sea, como para qué hago algo, ¿no? Siento que los jóvenes, en especial estoy hablando de los de 14 años para abajo, no sé, 16. A ver, tú ves también a los de nuestra generación poco menores. Tienes que 20... Yo tengo 24. 24, no, 26, no hay mucha diferencia. Pero ver, no sé, tienes hermanos menores, primos menores. Sí. Y notas la diferencia. Sí, cañón. Y ves a los de 30 y notas otra diferencia. Sí. Y ves a los de 50 y ves otra diferencia. Yo creo que las generaciones que todavía alcanzaron a ser parte de los tomadores de decisiones, ya entraron en una fase de supervivencia. Ok. Así como que, pues mira, eso está muy complicado, pero pues bueno, hay que hacer dentro de lo que podamos para vivir bien, para no hacerle mal a nadie. Y como que ahí se estanca la capacidad de agencia de ciertas generaciones que están en la toma de poder. Y luego hay otras, los jóvenes, no sé, 30 y pocos, 25 hacia arriba, que dicen, güey, no puedo hacer ni madres por el mundo, pero voy a hacer por mí. Yo voy a viajar, y voy a conocer, y voy a disfrutar, y voy a vivir, y la fregada, ¿no? Y después están los de 25 para abajo, y la mayoría es como, ¿qué sentido tiene la vida? O sea, las oportunidades de trabajo son escasas, las dificultades para conseguir una casa, por Dios, o sea, ya no cansamos. Como que todo lo que me habían enseñado que tengo que hacer, ya no se puede hacer. Ya no a cierto punto. Entonces, siento que en gran medida ese nihilismo moderno tiene que ver con que el mundo que conocían las otras generaciones ya no está disponible. La verdad, el panorama no es sencillo, está complicado. Entonces, ¿de qué manera, o bueno, tú de qué manera has como buscado esta forma de darles o mostrarles todavía hay esperanza de hacer algo? Yo creo que una de las oportunidades más bonitas que tuve de hacer eso fue en el conversatorio de Cultura de Paz. Fue divertido porque todos esperaban hablar de paz. Fue un representante de la CNDH, una doctora, creo que en neuropsicología o algo así por el estilo. Lo que me pareció interesantísimo es la cara de los chavos, que decían, ¿de qué me estás hablando? ¿Dónde está ese mundo de paz? ¿Dónde está esa cultura de la que tú me hablas? Si la realidad que estamos viviendo es otra. Se notaba la flojera que les daba a los chavos escuchar lo que decían. El maestro Julián es un orador de altísimo nivel, ¿no? Supo cómo captar su atención. Pero cuando tuve la oportunidad de hablar con ellos, yo les dije, quiero invitarlos a hacer la guerra. Ok. Ya me imagino sus caras de espera, ¿qué? Sí. Dije, a ver, nadie me había avisado para empezar que la audiencia era niños de secundaria.
O sea, me dijeron, es el conversatorio de cultura de paz. Me lo pusieron muy fancy, muy bonito. Ajá. Y cuando llegué eran chavos de secundaria. Ok, un público diferente a... Y muy complicado. También, sí. Y me acuerdo que quedé 3 segundos preguntándome, ¿qué les voy a decir a esos chavos? Cuando empiezas a analizar de qué hablan ellos en Reddit, en Twitter, de qué hablan en Discord, te das cuenta que los chavos traen un dolor profundo de un mundo que ya no pueden cambiar, o eso sienten. Sí, claro. Y la realidad es que si te vas al principio básico, tú puedes cambiar el mundo porque creciste en una familia que te mostró que puedes cambiar el mundo. Exactamente. Yo sé que puedo cambiar el mundo porque crecí con una familia, un núcleo que me dio la plataforma. El gran reto, es cambiar adentro cuando todo está tan lastimado. Yo todavía me encuentro hoy muchas personas que me siguen diciendo que no se puede. Sí, me ha tocado escucharlo también. Y siendo jóvenes y queriendo hacer cosas grandes y ambiciosas, que alguien venga y te diga no se puede, a mí me da una mezcla entre coraje y un poco de desilusión, porque digo, a ver, en un evento hace 2-3 años, en el Foro Mundial de Negocios, me tocó sentarme a comer con un directivo de buen rango de una de las universidades más prestigiosas del país. Y hablábamos un poco con el consumo, el mundo y hacia dónde nos dirigimos. Y cuando le dije hay que cambiar la cultura de consumo, porque solamente letrando al consumidor de los efectos que tiene todo lo que compra y lo que tira, solo así podemos impulsar un mercado que empuje a través de la presión comercial a que las empresas dejen de ser tan nocivas para el mundo. O sea, si el mercado deja de comprar cosas que le afectan al mundo, ¿qué van a hacer los mercados? Desarrollar cosas que no le afecten tanto al mundo. Pero eso solamente lo puede hacer la presión del consumo. Claro. Cuando le dije eso, se rió de mí y me dijo, claro que no. Me dice, el mercado se mueve por el miedo. El miedo es la emoción de compra más poderosa. Y ni tú, ni yo, ni nadie va a cambiar eso. El miedo es el principal motor del consumo. Y lo único que vamos a hacer como industria es seguir produciendo el miedo. Miedo a no ser feliz, miedo a no verte bonita, miedo a no ser suficiente, miedo, porque eso es lo que dispara el consumo. Y le dije, perdóname, pero creo que eso es insostenible y estoy de acuerdo en que el miedo es el principal trigger de compras, de consumo, pero justamente se trata de cambiar eso. Y me dijo, eres muy idealista. Le dije, estoy totalmente de acuerdo contigo y prefiero morir siendo un idealista que habiéndome convertido en alguien que acepta que ese es el único futuro. Entonces, si para nosotros esto puede ser tan fuerte, que estamos acostumbrados a ver cómo sí se puede, a tratar con gente que sí lo logra, imagínate claro. cómo lo vive un joven que en realidad no lo ve en su día a día. Ve una familia fragmentada, ve un padre con problemas económicos, una familia con adicciones, un entorno en donde están en la calle y la chica desaparecida, y asaltaron a mi hermano. Y dices, a ver, ¿en este mundo en serio se puede hacer algo? Sí, claro. Y ahí es donde creo que toca cambiar primero por dentro. Sí, y es, como mencionas, es de los pasos más difíciles, pero es el más importante porque si no cambia uno por dentro, no puede cambiar su realidad. Sí, que bueno, de hecho ahí te quiero preguntar, de las experiencias que has tenido cambiando el mundo, ¿cuál ha sido la cosa más gratificante que te ha pasado? Son muchas cosas, pero de la manera en que lo puedo resumir es aprender y enseñar. O sea, esa dinámica de las diferentes actividades donde yo he participado, he tenido tantas oportunidades de aprender con quienes estoy, con quienes convivo en ese momento, pero también el enseñar, el compartir cómo yo veo la vida, todo lo que se ha hecho, todo lo que se puede hacer y ver esa retroalimentación de las personas. No, pues sí, suena muy bien, sí se puede trabajar en esto, o me gusta tu idea, o quiero participar contigo, ¿cuándo es la siguiente actividad? El inspirar de esa manera en ese entorno es de lo más hermoso que he vivido. Esa pregunta de cuándo es la siguiente actividad, o sea, es... como que te deja esa sensación de que hice una diferencia. Sí. Es como la gente lo quiere hacer 2 veces. Ya muy bien. Sí, es como que ya me puse para la siguiente. Espérame, todavía estoy organizando la siguiente, ¿no? Pero sí, como el prender esa chispa dentro de esas personas que quieren formar parte de, y adelante, porque a pesar de que hemos crecido en un núcleo, en un entorno donde se promueve esto, luego
necesitamos como que esa red de apoyo para continuar y seguir trabajando, porque si bien uno solo puede pensar muchas cosas, para ejecutarlo y hacerlo realidad se requiere un equipo. Totalmente. Oye, ¿y qué has observado en los jóvenes? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué les hace falta? ¿Qué necesitan? ¿Qué les duele? Bueno, aparte de lo que tú ya comentaste, me gustaría complementarlo con el aspecto de que estamos en una era, un boom digital, que estamos conectados de una manera veloz e increíble, muy eficaz, pero a la vez no estamos conectados. Entonces, por ejemplo, algo que he visto de mi generación y de las generaciones más jóvenes es que ha disminuido ese contacto humano, esa interacción de cara a cara, porque en internet, en las diferentes plataformas, que si los comentarios, que si fotos, que si todo ese medio de comunicación, que al final es una forma de transmitir un mensaje, ahí está, pero no trasciende más allá de esa cuestión digital, y creo que eso es lo que hace falta. No solamente cara a cara con otros seres humanos, otras personas, sino igual estar en contacto con la naturaleza. Ya todo es muy sencillo, ya no requieres de salir de tu casa para casi cualquier cosa, puedes pedir comida a domicilio, puedes ver películas en la sala, con tu televisión, no necesitas más cosas. Pero el tener esa rutina de manera constante y por muchos años, a la larga vas a vivir las consecuencias de tener, en este caso, una vida sedentaria, sin movimiento. No tanto de que si hacer ejercicio o participar en esto o el otro, pero ese movimiento diario de salir a una plaza, salir a un parque, salir y verte con tus amigos, salir y simplemente observar lo que hay a tu alrededor. Creo que eso es algo que se tiene que recuperar poco a poco. Y empezando de ahí, ya se puede escalar al siguiente nivel de, bueno, veo que hay un mundo afuera de mi casa, de donde yo vivo, afuera de mi realidad digital. ¿Qué puedo hacer en este mundo? Existe un nuevo formato de activismo digital en donde se utilizan los servidores como una nueva plataforma para protestar. Sí. Dos cosas me surgen. Uno, ¿hasta dónde la humanidad se ha recargado en una infraestructura digital tremenda? Y hoy lo podemos ver, la guerra que tiene ahorita Irán contra Estados Unidos, de qué manera, atacando la infraestructura digital, los servidores, el internet, los suministros de energía, pueden hacer colapsar partes de un país. Sí, claro. Ahora, ¿hasta dónde tenemos poder a nivel de infraestructura digital como activistas? Porque estoy de acuerdo en que es un problema lo que tú comentas. Las nuevas generaciones están perdiendo el tacto humano. Pero, ¿y si le damos la vuelta a la tortilla? ¿Hay algún poder que podamos tener en el impacto digital? ¿Existe algún verdadero activismo? ¿Hay algo que sí se pueda cambiar sistemáticamente? O simplemente es una realidad alterna. O simplemente es una resistencia planificada por el sistema. un espacio de válvula de escape de lo que significa querer rebelarse. ¿Tú qué estás haciendo hoy? ¿Qué proyectos tienes? ¿Estás dentro del sistema? ¿Estás en la internet? ¿Estás en el mundo físico? ¿En qué estás? Yo considero que estoy en ambos. Okay. Tanto en el mundo físico, en la realidad, como en las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque a pesar de las situaciones que han surgido con las plataformas digitales, el juicio que hubo hacia Meta y Google, que la víctima ganó al final, estas plataformas son una herramienta de doble filo. Y bueno, se pueden usar para compartir estas actividades, proyectos, eventos que se están organizando en beneficio de la comunidad. Entonces sí, se trabaja en campo, pero para que otras personas conozcan, aprendan, sepan de que se están haciendo cosas en beneficio de su comunidad o en otra parte del mundo, pero igual involucrando a la comunidad. Por eso utilizo las plataformas digitales. Y aquí en Campo Escuela San José lo que estamos haciendo, estamos trabajando, aprovechando estas instalaciones. Queremos formar un equipo de natación. Okay. Ya empezamos, reclutamos a algunos de los estudiantes de este grupo de natación y por parte de la escuela se les ofrece una beca para continuar con sus estudios. Porque si bien tienen un excelente rendimiento deportivo, han ganado competencias, diferentes concursos, también es importante seguir impulsando esa parte de la educación. Que se sigan preparando, sigan aprendiendo nuevas habilidades y a la par, desarrollando lo deportivo y lo educativo, van a llegar a lograr grandes cosas esos chicos. Que así sea. ¿Por qué el deporte? ¿Por qué elegiste el deporte? Dentro de todo el activismo que conoces, que has hecho y cómo has dimensionado los problemas sociales, ¿qué ves en el deporte? En el deporte veo un cambio a la rutina que uno tiene por sentado. La rutina, escuela, casa, casa, escuela, trabajo, escuela, casa. Esos lugares que son los más comunes que una persona vive en su día a día.
el agregar un lugar más, que es el espacio deportivo, que te permite despejarte de todo lo demás, tanto de la escuela, tanto de tu casa, y enfocarse en uno mismo, porque pues estás viendo tu rendimiento, cómo vas avanzando, cómo vas mejorando. También ayuda a despejar la mente, que como lo comentábamos hace rato, que si las noticias, que si pasa esto o el otro, es una herramienta para no solamente sobrevivir en esta realidad, sino vivir y apreciar el mundo de una manera diferente. Entonces, por eso le estamos apostando al deporte. Me gusta. Cuando llevas el deporte a la juventud, ¿tienes alguna filosofía en particular con lo que se les inculque esa cultura del deporte? Que si le agarras el gusto a un deporte, a alguna actividad, no lo sueltes. Porque una vez que le agarras el gusto, el deporte no te suelta y tú no puedes soltar al deporte. Y es un hábito saludable en el aspecto de que siempre vas a tener ese tercer lugar, como se le conoce ese concepto, y también pues ese movimiento que se requiere en el día a día. Háblame de ese concepto del tercer lugar. No sé si lo has escuchado previamente, pero este concepto del tercer lugar, que es algo que igual se habla con la cuestión del urbanismo, el cómo se han diseñado las ciudades, ya no existen esos terceros lugares donde nada más puedas ir tú con tus amigos, familia, a convivir y despejarte de los otros lugares que ya son fijos, la escuela, la casa, el trabajo. Y esos lugares, bueno, ahora hay cafeterías, que sí, eventos, pero normalmente estos terceros lugares, antes un parque que nada más llegas, usas las instalaciones, te puedes ir. Ahora se ha visto limitado este uso porque tienes que consumir algo, tienes que pagar algo para hacer uso de ese tercer espacio. Entonces, si bien el deporte no es que sea gratis, se requiere hacer una inversión, lo que nosotros buscamos es que apoyar a la familia de ese joven, esa chica que esté interesado en entrenar, en practicar, en este caso la natación, y que no por la cuestión económica sea privado de seguir desarrollándose. Está buenísimo, creo que nos surgen terceros espacios. Sí, definitivamente. Y bueno, creo que tú también estás hasta cierto punto involucrado con el deporte también, ¿no? Sí, creo que el deporte se involucró con nosotros. Ok, ¿cómo fue eso? Nosotros en Unidos nos enamoramos de las causas de infancias, porque es donde la semilla que puedes sembrar puede hacer la diferencia. Nosotros empezamos queriendo impactar dentro de las escuelas, pero nos dimos cuenta que afuera también hay esa urgencia de estos espacios. Y encontramos que la comunidad artística de Cancún, los cantantes, los artistas, Callejo, Das, Lex, Alex Luna, se han sumado y se convirtió en una mezcla entre comprender lo que necesita la comunidad, pero al mismo tiempo involucrar el sector artístico y todo en un espacio de deporte. Entonces, si bien participan con nosotros comunidades deportivas que nos ayudan a hacer posible que la cancha no solamente quede bonita, sino que se inaugure con retas, con conciertos, o sea, eso se vuelve muy padre. Pero yo creo que el deporte se involucró con nosotros. Él fue el que se acercó a nosotros. Nosotros nos acercamos a las infancias y creo que la misma naturaleza de ese flujo nos llevó a que la infancia requería espacios de deporte. El deporte cambia vidas, como podemos ver. Yo creo que sí. Muchas razones. El deporte es hacer equipo es hacer comunidad, hacer comunidades, abrir panorama, visión, perspectiva. Y al final eso es lo que hace la diferencia entre seguir un rumbo monótono, normalizado y sistemático, a preguntarte qué otras posibilidades hay en el mundo. Y hay muchas, pero tenemos que seguir buscando a las personas adecuadas que estén interesadas y que tengan una visión en cada uno de esos aspectos. Sí, a ver, más bien, para todos los que te escuchen y quieran sumarse a esto, ¿qué les dirías? ¿Cómo los invitarías? Pues aquí en la escuela las puertas están abiertas, son bienvenidos a venir. Yo personalmente les doy el recorrido, podemos platicar de todas las opciones que se nos puedan ocurrir y empezar a trabajar de una vez. Me encanta. Que hay que tomar acción, esa es la parte más importante, hay que hacerlo. De nada sirven las convocatorias, de nada sirve que parezca que se hacen cosas si en realidad no nos levantamos y las hacemos. Así es. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias a ti, un gusto estar aquí. Nos veremos pronto y más les vale que se acerquen para vernos pronto.